Este es el tiempo en que estaremos explorando el texto bíblico. Y bueno, anticipo, esta ocasión, a diferencia de las previas, de hecho el tiempo de la cena va a ser parte del tiempo de exposición y espero se aprecie esto. Bueno, hoy nos corresponde ver la porción de Marcos capítulo 14, va de los versículos 12 al 26. Este capítulo 14 es uno de los más extensos de Marcos, así que pronto lo veremos en 4 partes. Esta es la segunda de 4, y bajo este título, Redefinición de la Pascua. Así que voy a dar lectura al texto que estaremos explorando, considerando en esta sesión, y ofrezco esta traducción, si gustan seguirme con la que ustedes están familiarizadas. Marcos 14, 12. Y en el primer día de los panes ácimos, cuando la Pascua sacrifican, dicen a él los discípulos de Jesús: ¿dónde quieres que yendo tuviésemos listo o preparásemos de modo que comieses la Pascua? Y envía a 2 de los discípulos de él y dice a ellos: vayan fuera a la ciudad, y se acercará para encontrar a ustedes un hombre con una vasija de barro de agua cargando. Vayan tras de él, y cuando sea que entrase, díganle al amo de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el alojamiento mío, donde la Pascua con los discípulos míos comiese? Y él a ustedes mostrará una habitación superior espaciosa, habiendo sido arreglada oportunamente. Y ahí tengan listo o preparen para nosotros. 14:16. Y salieron los discípulos y vinieron o fueron a la ciudad, encontraron tal como dijo a ellos y tuvieron lista o prepararon la Pascua. 14:17. Y el anochecer, llegando a darse, viene con los 12, y estando reclinados ellos y comiendo, Jesús dijo: en verdad digo a ustedes que uno de ustedes me entregará, quien come conmigo. Comenzaron a afligirse o a disgustarse y a decir a él uno por uno: ¿acaso yo? Pero él dijo a ellos: uno de los 12, quien moja o remoja conmigo en el cuenco, pues de hecho el Hijo del Ser Humano va fuera tal como ha sido escrito acerca de él, pero por ese hombre a través de quien el Hijo del Ser Humano es entregado. Bueno a él si no fuese engendrado ese hombre. 14:22. Y comiendo ellos, tomando un pan, bendiciéndolo, partió y dio a ellos y dijo: tomen, esto es el cuerpo mío. Y tomando una copa, dando gracias, dio a ellos y bebieron de ella todos. Y dijo a ellos: esta copa es la sangre mía del pacto, la que es derramada para muchos. En verdad digo a ustedes que no más, definitivamente no beberé del producto de la vid hasta ese día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantando un himno, salieron hacia la montaña o monte de los olivos. Bueno, aquí concluye nuestro texto que estaremos explorando esta mañana o ya tarde. Y bueno, solo brevemente decir, dado este tema, que quizá uno de nuestros distintivos o características como comunidad es desde la primera reunión que tuvimos, el 1 de abril del 2018, que de hecho fue un domingo de resurrección, y desde el año pasado, alrededor de, creo que fue septiembre probablemente, del 2024, en nuestras reuniones en los miércoles, bueno, las reuniones siempre han tenido ese espacio para la convivencia alrededor de una comida o cena.
Eso de alguna manera lo hemos mantenido. El Señor nos ha permitido que desde entonces ya llevamos 7 años reuniendo los domingos y ya más de un año, ya hicimos el año en los miércoles. Y siempre hay este elemento de la mesa, alrededor unas sillas y comiendo, departiendo lo que el Señor provee para nosotros como comunidad. Y simplemente ese es una expresión, pues un espacio para expresar esa comunión con el Señor unos con otros, siguiendo pues precedentes bíblicos que abundan en el texto bíblico estas maneras de ser o de proceder. Así que, bueno, solo quería destacar eso. Ah, no quise poner fotos para no incomodar a alguien cuando le toman por sorpresa, ¿no? Comiendo, pero ahí está. Todos tenemos presente esto y Dios mediante, al final de nuestro servicio volveremos a hacerlo. Nos sentaremos alrededor de una mesa y comeremos, compartiremos y eso da pie a la conversación, a conocernos más y mejor y tenernos presente el resto de la semana. Bueno, solo quería destacar eso y volviendo a nuestro texto, estamos viendo eventos que ocurrieron en la tercera década del primer siglo después de Cristo en la costa este del Mediterráneo, cuando entonces el Imperio Romano imponía términos y condiciones. Y la última sesión, el domingo previo, nos quedamos ya en Marcos 14 en un lugar, o sea, acompañando a Jesús y sus discípulos. Ellos están en Betania, relativamente cerca de Jerusalén, pero están en Betania, ahí los dejamos, ¿ya? Ahí hubo ese evento donde, como vimos la semana pasada, este sándwich marcano, donde hay dos historias entrelazadas y esa ocasión vimos qué contraste tan agudo entre las dos historias, ¿no? Por un lado, digamos lo que llamamos las tapas, hay uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12, se dice así literalmente, que resuelve decir, algo vio en Jesús, algo escuchó, no solo marcó distancia, no solo fue y lo delató ante sus enemigos o adversarios, no solo, digamos, reveló algo secreto, que pues no había secretos, ¿eh? Sino deliberadamente va y quiere entregarlo, sabiendo que sus adversarios quieren matarlo, ejecutarlo, ¿eh? Algo le pasó a Judas en todo ese tiempo, a pesar de ser uno de los 12, acompañar a Jesús todo ese tiempo, ver ese despliegue de poder de Jesús en sus acciones, sus palabras, sus enseñanzas, el tiempo que pasaron juntos, e incluso el mismo Judas, ¿no? Estar autorizado por Jesús para proclamar el Evangelio, para echar fuera espíritus inmundos o demonios, para sanar, para curar. Fue uno de los 12. En parejas Jesús los manda a la misión. No dice el texto quién fue su compañero en esa ocasión, pero él participó de todo ello y a pesar de eso, esto último que hemos visto, quizá la gota que derramó el vaso, quizá es una suposición, el haber escuchado que ya no va a haber templo, no sé si eso también le desconcertó, le desquició, pero bueno, el punto es que él resuelve entregar a Jesús. Esa es la historia, digamos, de las tapas y el contenido. En contraste tenemos a esta mujer, Jesús, allí en Betania, en casa de Simón, el leproso, quien fue leproso muy probablemente, y quizás sanado por Jesús. En esa cena irrumpe esta mujer, una mujer que permanece anónima, no se nos dice su nombre, pero ella llega con un frasco hecho de alabastro. En la imagen están viendo, si se alcanza a apreciar, un alabastro como tal, un artefacto arqueológico que posee ahora el Museo Británico de Londres, y está fechado entre el año 500 a 50 a.C., procedente de Chipre, allí por donde también anduvo el apóstol Pablo. Así que ese pudo haber sido algo parecido a lo que esta mujer llega. Dijimos que le costó el sueldo de casi todo el año de un soldado romano. O sea, era muy costoso este perfume y lo quiebra y unta ese perfume de nardo en Jesús, en la cabeza de Jesús, y así expresa su devoción
hacia Jesús. Y Jesús dice que este relato se iba a recordar cuando se proclamase el Evangelio. Ha sido nuestro caso. En los 4 evangelios aparece una historia casi idéntica. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Jesús en Betania. Jesús estando en Betania. Así que vamos a continuar con nuestro texto de hoy. Está bajo este tema, redefinición de la Pascua. Y sí, lo primero que veremos y recordaremos es la Pascua misma. Dice Marcos 14:12, y en el primer día de los panes ácimos, cuando la Pascua sacrifican. Dicen a él los discípulos. Aquí no dice cuáles de sus discípulos. Estando en Betania, no solo los 12, había más discípulos, seguramente. Bueno, de hecho, mucho más, porque de hecho vinieron con él desde el norte, desde Capernaum, se desplazaron con él hacia Jerusalén. Así que el texto no precisa cuál de esos discípulos, pero los discípulos preguntan, ¿dónde quieres? Le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres? ¿Dónde deseas? Que yendo, o sea, que ellos, estos que están tomando la iniciativa, ellos se están ofreciendo como voluntarios, que yendo tuviésemos listo o preparásemos de modo que comieses la Pascua en el primer día de los panes ácimos, cuando la Pascua sacrifica. Bueno, la Pascua, antes de continuar, solo quisiera decir Pascua. De hecho, este vocablo en español es casi una transliteración del vocablo en griego Pasca, Pasca como tal. Y este vocablo Pasca en griego a su vez es una transliteración ya sea del arameo, bueno, en este caso es lo más factible, el arameo Pascha, y prácticamente es una transliteración de Pascha en arameo a Pasca en griego, y así llega a nuestro español como Pascua prácticamente. Y en hebreo sería Pesaj, Pesaj. Pero así que de hebreo a arameo hay esa variante a Pascha, y ya así pasa hacia griego y después a español. Por eso le decimos Pascua. Ese es el vocablo. En realidad nuestro vocablo es una mera transliteración del arameo y una variante del hebreo. Pero este vocablo, digo, en el Nuevo Testamento, bueno, ocurre varias veces, pero el vocablo en hebreo ocurre 49 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y ya, perdón, y en el Evangelio ocurre 5 ocasiones, en el resto del Nuevo Testamento 24 veces, y en la versión en griego igual 43 ocasiones. Bueno, este vocablo Pasca, o en hebreo Pascha, o en hebreo Pesach, o en arameo Pascha, deriva a su vez de la raíz verbal, digamos, vamos a decir pasaj, ¿verdad? Y la raíz verbal simplemente quiere decir pasar sobre o encima de. Entonces, Pascua o Pascua simplemente denota la acción de pasar encima de o sobre de, ¿no? Eso es lo que quiere decir la raíz verbal primero, y de ahí se deriva el sustantivo, ¿no? O sea, la acción de pasar por encima. Eso es lo que es Pascua, ¿no? Y de hecho, eso es en efecto lo que ocurrió. El texto que leyó para nosotros Estefanía, se llama Estefanía, Éxodo 12, el texto de Éxodo 12 es el texto clásico. Éxodo 12 nos remonta al tiempo, a ese momento en que el pueblo de Israel se hallaba en Egipto. A grandes rasgos, digamos, si recuperamos nuestra memoria, a inicios del segundo milenio antes de Cristo, Abraham y Sara emigran primero del sur de Irak, lo que sería hoy Irak, de Ur, y de ahí se van al sur de Turquía, de lo que sería hoy sur de Turquía, allí en Haram, y de ahí descienden hacia el Levante, hacia la zona de Canaán. Eso es aproximadamente año 1900. Después ellos, recordamos esa historia, 25 años esperaron, finalmente nació Isaac. Isaac, eventualmente él crece, contrae matrimonio con Rebeca, ellos tienen 2 hijos, gemelos, digamos, y el segundo de ellos, Jacob,
Él es el que después, la historia se concentra en él, tiene varios hijos, nietos, pero uno de sus hijos, José, es el que desciende Egipto, a Egipto. Y ahí más o menos en el año 1600 estamos hablando, aproximadamente 1600 es cuando José y después sus hermanos, incluso Jacob llegó a visitarle allá. De hecho, Jacob muere ahí, pero le sepultan después donde fue sepultada Sara y Abraham. Pero el resto de los descendientes de Jacob, todos ellos se instalan en Israel y transcurre el tiempo, más de 4 siglos, y llega el momento en que tiene que salir el pueblo. Hay este clamor, viven en condiciones de opresión, de esclavitud, hay este clamor. Dios recuerda ese pacto que hizo con primero Abraham y después con sus hijos, y entonces envía a Moisés, que había nacido allí en Egipto, que creció en la corte del faraón, que después huyó, pero después Dios le llama y regresa a Egipto con esa misión de encabezar esa acción de Yahvé Dios, de liberar al pueblo. Y aproximadamente año 1260 ocurren estos eventos. Sale el pueblo de Israel, bueno, está por salir. El relato de Éxodo 12 es casi la víspera de ese último momento, y de ahí que esta última acción de Dios, que implicaba también un juicio para librar, para proteger al pueblo de esa parte del juicio de Dios por un lado, y al mismo tiempo liberar al pueblo, sacar al pueblo de Egipto. Van a llevar a cabo esto. Dios a través de Moisés les habla y les dice, como leímos, tenían que sacrificar un cordero por familia. La sangre del cordero, tenían que untar parte de esa sangre en el marco de las puertas o dinteles, y entonces cuando pasara, de ahí la Pascua, pasar por encima, cuando pasara el ángel vengador, a veces se le llama así, el ángel del Señor, y viese en ese lugar esa puerta enmarcada con la sangre del cordero, iba a pasar sobre o encima de ella, no iba a hacer nada en ese lugar, continuaba a la siguiente casa. Pero si no había eso, entonces en algún sentido, digamos, entraba y hacía algo, llevaba a cabo ese juicio. Así que esa es la idea de pasar sobre estos conceptos, o este verbo y este sustantivo. Pasar sobre o encima de es lo que hace el ángel del Señor, ¿verdad? Si ve la sangre del cordero untada en las marcos, entonces pasa sobre o pasa encima de. Y esa era la razón de esa Pascua, ¿verdad? Así que de ahí que era sacrificar ese cordero y la sangre untarla, y la carne al asarla, comérsela. Pero había que comerla con panes ácimos o panes planos, panes sin levadura por un lado, y por el otro era hierbas amargas. Y todo eso comunicaba el hecho de que salían de esa situación dura, difícil. Hubo un sacrificio de por medio que redundó en su liberación, ¿no? Y la acción de Dios, pasar por encima y en un sentido protegerlos. Bueno, esa es la idea de la Pascua, año 1260. Así que entonces la primera Pascua se celebra en territorio egipcio, aproximadamente 1260, y ese vocablo, Pesach, aparece por primera vez en Éxodo 12:11, la Pascua como tal, ¿no? Y después el resto del texto bíblico, en este caso el Antiguo Testamento, nos narra ocasiones posteriores en las que se le llevó a cabo la celebración de la Pascua. Por ejemplo, en el desierto de Sinaí, en Números 9:5, más adelante, ya en su, digamos, peregrinar por el desierto del pueblo. Lo celebra también ya en los bordes del territorio cananeo, ya por instalarse. En Josué 5:10-11 nos dice que celebran otra vez la Pascua. Transcurre el tiempo, ya en el tiempo de la monarquía unida, presumiblemente en tiempos de Salomón, hay vestigios, digamos, o alusiones a la celebración de la Pascua.
En tiempos de la monarquía dividida hay un texto, el texto de Segunda de Crónicas 30, donde el rey Ezequías, celebra la Pascua y posteriormente el rey Josías más adelante. Y posteriormente ya el pueblo va al exilio. A la vuelta del exilio tenemos en Esdras 6:14, 6:19 al 22, se narra, el pueblo vuelve a celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces estaba allí presente ese evento. Con todo lo anterior, la Pascua, por lo tanto, era fundacional, era una manera de recordar ese evento fundacional en la historia del pueblo de Dios, ¿no? Cómo sale de una manera tan dramática de Egipto. Al mismo tiempo hay un juicio y por lo tanto se llama Pascua porque pasa por encima de ellos el ángel del Señor y no sufren ese juicio, y experimentan esa salvación, esa redención al mismo tiempo. Esa es la idea que comunica la Pascua originalmente. Y al paso del tiempo, solo brevemente para informarles, al paso del tiempo hay documentos judíos no canónicos que dan evidencia de cómo al paso del tiempo hubo vestigios de que el pueblo siguió, ya en este caso el pueblo judío, siguió celebrando la Pascua. Lo cierto es que hubo ciertas innovaciones. De hecho, una primera innovación, el texto que leyó para nosotros Estefanía nos dice que cada casa iba a tomar su cordero, había que preservarlo. Y no era cualquier cordero, tenía que tener ciertas características, y se nos dice al inicio de tal mes tienen que separar un cordero con estas características, y ya el día 14 en la tarde noche, ese es el día en que lo iban a sacrificar, y después en la noche lo iban a comer. Bueno, en ese relato, si pusimos atención, y podemos después volver a leer Éxodo 12, nos vamos a encontrar que ahí nunca se menciona vino, ¿no? Se menciona el cordero, se menciona el pan ácimo o el pan plano, ¿verdad? Se mencionan hierbas amargas, por cierto, pero nunca se menciona bebida alguna. No se menciona explícitamente bebida alguna, ¿verdad? Y además tenían que comerlo a prisa, pero porque estaban por salir. Pero al paso del tiempo hubo esta innovación. Por ejemplo, otros relatos como el libro de los jubileos, que data del siglo II antes de Cristo, Jubileos 49:6, menciona que ya en este siglo II antes de Cristo la Pascua, al celebrarla, se acompañaba también con vino como bebida, ¿no? Esa fue una innovación. Hay un documento que se llama la Carta de la Pascua, que simplemente menciona algunas regulaciones con respecto a la Pascua, y ese documento data del 419 antes de Cristo, cuando había una comunidad judía en Egipto, en lo que se llama la zona de Elefantina. Y después la Mishnah, que es un texto judío que se publica en el año más o menos 200 después de Cristo, que recoge tradiciones, incluso previas. Hay todo un apartado, todo un tratado que se llama Pesajim, de hecho, que tiene que ver con la Pascua. Y ahí elabora más sobre cómo, digamos, en tiempos de Jesús y posteriores a él, cómo celebraban la Pascua los judíos. Y de hecho, solo brevemente voy a citar algunas referencias. Por ejemplo, este tratado dice, el tratado Pesajim en la Mishnah, dice: en la vigilia de la Pascua, cuando se avecina el tiempo del sacrificio vespertino, posiblemente el cordero se sacrificaba el 14 de ese mes, de ese primer mes, el 14. Y recordemos, en el calendario judío, el día comenzaba al caer el sol, al oscurecer, al anochecer. Vamos a decir así nosotros, 6 de la tarde comenzaba el día judío, y era de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, a diferencia de nosotros, que nuestro día comienza, nuestro calendario romano y el actual, nuestro día comienza a la medianoche, ¿verdad? A las 0 horas de hoy 28 de septiembre comenzó este día, ¿verdad? Y el siguiente comenzará, Dios mediante, 29 de septiembre, comenzará a las 0 horas del 29 de septiembre. Pero en el calendario judío, el día comenzaba digamos, oscurecer, el crepúsculo. Entonces, 6 de la tarde, digamos, del día previo, ya inició el día,
y finaliza a las 6 de la tarde de hoy y así comienza el siguiente, solo para tenerlo en cuenta. Entonces dice, brevemente destaco esto, en la vigilia de la Pascua, cuando se avecina el tiempo del sacrificio vespertino, nadie debe comer hasta que no anochezca, ¿verdad? Y eso lo dice Éxodo 12, ¿verdad? Sacrificaban el cordero y entonces cuando ya era de noche, ya era oscuro, iban a comer el cordero, ¿no? Pero bueno, después veremos, no debía pasar de la medianoche, eso sí. Y aquí menciona este texto, incluso el más pobre de Israel no comerá mientras no esté reclinado en la mesa y no tendrá menos de 4 copas de vino, aunque sea de los de la escudilla. Ya para entonces, en tiempos de Jesús, no solo era una, sino se bebían 4 copas de vino, en el transcurso de esa comida, 4 copas de vino. Yo no sé, la primera copa, la segunda copa, la tercera copa, y quisiera destacar aquí en este punto el 5, de este apartado de la Pascua, dice, Rabán Gamaliel solía decir, quien no dijo estas 3 cosas en el sacrificio pascual no cumplió su obligación, a saber, el cordero pascual, el pan ácimo y las hierbas amargas. Y desde luego todos estos elementos, por lo menos así, están presentes en Éxodo 12, ¿verdad? El cordero, el pan ácimo o pan plano y las hierbas amargas. Entonces dice el cordero pascual porque Dios pasó de largo sobre las casas de nuestros padres en Egipto, ¿verdad? Y en esencia esa es la idea de la Pascua, pasar de largo, pasar por encima, pasar sobre, ¿verdad? O sea, el ángel no entra a la casa y no lleva a cabo esa acción de juicio en ese sentido, porque estaba la sangre en el marco de las puertas. Segundo, dice el pan ácimo, porque fueron redimidos nuestros padres de Egipto. Es interesante cómo se vincula pan con redención, con rescate, con salvación, ¿no? Hay esa conexión, digamos, entre estas ideas. Finalmente, hierbas amargas, porque los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto, ¿no? Y finalmente, es por lo que el Señor hizo por mí al salir de Egipto. Perdón, quizá me salté. Que solo quería decir, en el punto 4, dice, se escancia es digamos, una manera de decir, se sirve la segunda copa, o se prepara y se sirve la segunda copa, eso quiere decir escancia. Dice, aquí pregunta el hijo al padre, y en Éxodo se decía, esto va a ser un memorial perpetuo, hay que celebrar esto de manera perpetua, y esta era la práctica. Alguien va a preguntarle, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué celebramos esto? Y entonces es la ocasión de contar la historia, contar la historia, las condiciones en las que vivía el pueblo y cómo Dios decide intervenir y rescatar a este pueblo. Así que solo decir, eso está presente en las tradiciones. Finalmente, solo destacar, ¿verdad? Se habla, la escancia se prepara, se sirve la tercera copa, se pronuncia la bendición sobre la comida, en la cuarta copa se termina la recitación del Jalel y a continuación se recita la bendición del cántico, ¿verdad? Entonces, esos elementos, esa práctica, esa manera ya en tiempos de Jesús, incluso un poco antes y un poco después de cómo celebrar la Pascua, involucraba eso, ¿verdad? Cordero, pan ácimo, hierbas, 4 copas de vino. Había esta bendición al comer, al beber, y además al final había un canto, ¿eh? Eso era lo que ocurría en esos tiempos, y en un sentido eso es lo que veremos en el texto, ¿eh? En el texto que hace Jesús. Así que, habiendo apreciado digamos, el contexto en el que ocurre este evento, ya vimos su origen, la razón de ello y cómo al paso del tiempo se fue celebrando. Hubo ciertas innovaciones como incorporar las copas, eventualmente 4, no solo una, 4, y los momentos, y después incluso un canto, ¿eh? Porque desde luego en Éxodo 12 no menciona un canto en particular, ¿eh? No había canto al final, no había vino, ¿eh? Pero esas innovaciones se incorporaron y de alguna manera Jesús, al practicar la Pascua así, celebrar así, valida, legitima esas innovaciones, pero todas esas innovaciones
se mantienen dentro de la, digamos, de la idea original, ¿eh? La idea original. Así que, rápidamente volviendo a nuestro texto, ya teniendo en cuenta este panorama, en el primer día de los panes ácimos, presumiblemente se iniciaba el 14, de ese 14 del día, ¿no? Así que lo que ocurrió era que llevaban el cordero o el animal al templo y ahí lo sacrificaban, ¿no? Ahí se desangraba, y entonces tenían que regresar al lugar donde iban a comer la Pascua y allí ya asar la carne, ¿no? Y tener el pan plano, las hierbas amargas y ahora el vino, entre otras, ¿va? Pero esto implicaba, por eso la pregunta, ¿va? En el primer día le preguntan, algunos dice los discípulos, no dice cuáles en particular, pero le preguntan a Jesús, ¿eh? ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres? Nosotros vamos, nosotros nos ofrecemos como voluntarios, vamos a preparar, ¿dónde quieres comer la Pascua? Y presumiblemente Jesús es el que va a presidir ese evento. No tengo aquí, no traje, no puse aquí la referencia, pero presumiblemente era un evento familiar. Entonces quizá el padre de la casa presidía el evento, pero si no, no necesariamente era familiar, ¿verdad? Josefo da cuenta de grupos de amigos, conocidos, grupos de al menos 10, se juntaban y podían celebrar la Pascua, y este es el caso de Jesús, ¿verdad? Es Jesús, sus discípulos, y ellos van a celebrar la Pascua. Así que estos discípulos lo que quieren es pues vamos a llevar el cordero al templo para que lo sacrifiquen, y después, ya que tengamos la carne o el animal ya muerto, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos el resto? Preparar la comida. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, envía a 2 de los discípulos. No nos dice a quiénes de estos 2, ¿verdad? Además de los 12, repito, había más de 12 con él. No nos dice si estos 2 eran de los 12 o de el grupo de discípulos más amplio, pero esta expresión envía a 2 de los discípulos ya la hemos visto antes, en Marcos 11, y justamente también en Jerusalén, pero ahorita volvemos a ese texto. Y así que Jesús envía a 2 de los discípulos y dice a ellos, vayan fuera a la ciudad. Recordemos, hasta ese momento Jesús y los suyos están en Betania. Había que ir a Jerusalén, estos discípulos tienen que ir a Jerusalén, allí de alguna manera se tienen que hacer de un cordero, tienen que llevar el cordero al templo, allí el cordero iba a ser sacrificado, ¿no? Ese era parte del proceso, del procedimiento, digamos, de ahí que estos se ofrecen como voluntarios. Están en Betania, estos discípulos van a Jerusalén y eventualmente Jesús y los suyos se van a trasladar a Jerusalén, donde se celebra la Pascua. La Pascua, estando relativamente cerca de la ciudad, debían celebrarla en Jerusalén. Así que dice, vayan fuera a la ciudad, y en este caso a la ciudad es una referencia a Jerusalén. Entonces hay que ir de Betania a Jerusalén, y dice que se acercará para encontrar a ustedes un hombre con una vasija de agua llevando. Y la pregunta es, bueno, aquí el texto no nos revela, pero Jesús evidentemente tenía también sus, digamos, conocidos, amigos, quizá discípulos, en Jerusalén. En el Evangelio de Marcos, vimos que en Marcos 11 es la primera vez que Jesús que nos narra que llega a Jerusalén, pero en otros evangelios, por ejemplo el Evangelio de Juan, nos menciona que incluso antes de ser tan visible, tan conocido, tan popular, Jesús iba a Jerusalén. De hecho iba a celebrar la Pascua. Juan 2, Juan 3, Juan 7, él va. Entonces evidentemente conocía a alguien Jesús ahí, y esta persona, o sea, Jesús dice, se acercará a ustedes un hombre, va a llevar una vasija de oro. Parece que ese fue el acuerdo. ¿Cómo van a identificar a este hombre? Pues él va a cargar esta vasija de barro. Va a ser muy notorio eso, porque, bueno, según los especialistas, lo más común es que era la mujer la que cargaba el jarro de agua. Evocamos recuerdos de Rebeca, por ejemplo, ¿va? En Génesis 24, 25, ella va y vimos aquella ocasión, ¿no? ¿Cuántos litros de agua extrajo para dar de beber a los animales de esta caravana de camellos, ¿no? Bueno, lo único que quiero decir es que era muy común que la mujer saliese con su vasija de barro. Lo más común es, si era un hombre, llevaba una ¿cómo se dice? Bueno, una bolsa de piel, tiene un nombre para
perdón, o sea, odre o algo de piel, ¿va? Entonces, solo porque esas diferencias culturales preservaban, ¿va? Pero esto es algo distintivo, ¿va? Así que un hombre carga esta vasija y así van a identificar. Recordemos que era la Pascua y en Jerusalén estaba así, ¿va? Estaba así, no solo venía gente de todo el territorio de Palestina, sino del imperio, de la diáspora judía en el imperio y fuera de las fronteras del imperio. Ese día, si había gente en Jerusalén, había bastante gente, ¿va? Así que cómo diferenciar a este hombre, ¿va? Pues no tenían su WhatsApp, o por así decirlo, ¿ah? Pero el distintivo era este, ¿ah? Un barro, una vasija de barro de agua, ¿ah? Eso va a ser algo peculiar, singular, extraordinario. Así que cuando lo vean, vayan tras él y a la casa, y dice, cuando entrase, díganle al dueño, al amo de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el alojamiento mío? ¿Va? Jesús hizo esa reservación de Airbnb, ¿eh? O Airbnb, perdón, Airbnb. Bueno, ¿dónde está mi reservación? ¿Va? Donde la Pascua con los discípulos míos comience. Y dice él, ese dueño de la casa, él a ustedes mostrará una habitación superior. El hecho de que sea una habitación superior, es una casa, digamos, tiene su planta baja, su planta alta, eso indica que esta persona tenía recursos, ¿va? La casa promedio solo era una casa de una sola planta y en la parte superior realmente era el techo, ¿va? Si recordamos esa escena en Capernaum, los que suben al techo y hacen de una manera un hueco, escarban y descienden a esta persona. Bueno, aquí había una primera planta, había una segunda, y en esta segunda había una habitación grande, espaciosa. Algo similar aquí, perdón, no olvidé poner la referencia, pero en los tiempos de Samuel, David, se menciona algo similar de una habitación superior donde pudieron acomodar a 70 personas, habla, y es prácticamente el mismo vocablo en griego, ese alojamiento, ¿eh? Ese espacio, en la pudo acomodar 70 personas. Aquí, repito, aquí no nos da los números de cuántos, Jesús y sus discípulos, cuantos más, pero les dice, esta habitación espaciosa, y además esta habitación habiendo sido amueblada o arreglada. El verbo que se usa aquí para amueblar o arreglar es el mismo que en Marcos 11, cuando los discípulos o los seguidores o aquella multitud ven a Jesús en su burrito a caminar, que se quitan unos su túnica y la colocan sobre el suelo a manera de crear una suerte de alfombra, digamos, ¿no? Alfombra roja. Esa es la idea, ¿no? Preparar, acondicionar, amoblar, si se quiere, ¿va? El espacio. Así que el dueño de la casa hizo todo esto, ¿va? Reservó el lugar, un lugar amplio, y lo acondicionó ya para ellos. Los discípulos solo se iban a limitar a preparar la comida, en ese sentido, la cena como tal, ¿va? Ellos iban por el cordero y preparar todo lo demás, llevar el vino, para los panes, etc. Así que dice Jesús, y ahí tengan listo o preparen para nosotros, para todos nosotros, ¿va? ¿Cuántos eran los nosotros? Bueno, el texto, repito, no precisa, pero ese es el punto, ¿va? Así que es el día 14, ya ya para ir allá ya estaba iniciando, es decir, ya eran al menos las 6 de la tarde, por así decirlo. Cuando van hacia allá, tienen que, a Jerusalén, tienen que sacrificar el cordero y preparar la carne, el alimento, ¿no? Y esto, el límite de tiempo era hasta la medianoche. O sea, tenían como 6 horas, ¿no? Para hacer todo eso, digamos. Desplazarse de Betania a Jerusalén, conseguir el cordero o sacrificar el cordero, perdón, y entonces preparar la comida, más o menos en términos de tiempo. Eso es lo que ocurrió. Y eso hicieron, ¿eh? Salieron los discípulos, repito, no dice quiénes, pero eran 2, ¿eh? Fueron a la ciudad, perdón, la ciudad en este caso es Jerusalén, encontraron tal como dijo ellos, ¿eh? Encontraron a esta persona que los lleva al amo de esta casa y ya ven la habitación preparada y alistan todo. Bueno, esos fueron los discípulos, ya mencionamos esto. Perdón. Y solo quería decir, ¿verdad?, que algo similar vimos también en Jerusalén. Marcos 11:1 dice, cuando se acercan a Jerusalén,
envía a dos discípulos, dos de los discípulos, y dice, vayan fuera a la villa apuesta a ustedes, e inmediatamente ingresando ella encontrarán un potro habiendo sido atado. Por cierto, en él ninguno de los seres humanos se sentó o se ha sentado aún. Desátanlo, tráiganlo, y si alguien a ustedes dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor de él necesidad tiene, e inmediatamente lo envía de nuevo aquí. Es la segunda vez algo similar. Jesús da instrucciones puntuales, precisas a sus discípulos, y lo hacen. Aquella vez era dice aquí, un potro habiendo sido atado, y esta vez es, bueno, van a encontrar un hombre, lo van a distinguir porque trae una vasija de agua, eso es muy peculiar, singular. Él los va a guiar a esta casa, y ahí pregúntenle al dueño de esta casa, ¿dónde está el espacio? ¿Dónde está nuestra reservación? Y bueno, hicieron también los discípulos aquella ocasión tal como Jesús dijo. Así que hay esa similitud con ese episodio. Bueno, hemos visto eso, ¿ya? Están preparando la Pascua, ya está todo listo, y dice 14:17, el anochecer llegando a darse, va o viene con los 12. Y aquí este es el punto. Entonces, esos dos discípulos que envió Jesús de Betania a Jerusalén, ¿son parte de los 12 o eran otros además de los 12? Este texto pudiera indicar que no eran de los 12. De otra manera, bueno, es decir, no exactamente, solo quiero decir esto. Esos dos discípulos que envió Jesús tuvieron que ir de Betania a Jerusalén y preparar todo. La pregunta es si regresaron de Jerusalén a Betania para entonces otra vez ir de Betania a Jerusalén ya con Jesús y el resto de los otros discípulos, o eran otros discípulos, además de los 12, porque Jesús dice aquí, viene con los 12 a este lugar, a Jerusalén. Va de Betania a Jerusalén, a esta casa en particular, en esa segunda planta, a ese espacio. Y el texto no aclara, no precisa, pero nos deja por lo pronto, nos plantea esas posibilidades. O eran dos discípulos adicionales, y lo sabía, eso no sería algo excepcional, o bien fueron y vinieron y otra vez volvieron a caminar a Jesús, que también pudieron haberlo hecho. Otros evangelios mencionan, de hecho, que es Pedro y Juan quienes hacen esta labor. Así que así lo presenta Marcos. Bueno, el punto es este. Jesús llega con los 12, llega a ese lugar, a ese espacio amplio, y estando reclinados ellos, era la costumbre para comer, cenar. En el Medio Oriente, presumiblemente es todavía, en algunos casos todavía es así, reclinarse para comer. Y dice, y comiendo Jesús dijo, en verdad digo a ustedes, uno de ustedes me entregará, quien come conmigo. Así que por vez primera escuchan todos los discípulos, excepto Judas. Judas ya sabía a qué se refería Jesús, pero el resto escucha, les toma por sorpresa Jesús con esta revelación. De ahí que comenzaron a afligirse o incluso a disgustarse, a decir uno por uno, ¿quién es este? ¿Quién va a entregarle a él? ¿Quién le va a traicionar? Cada uno en turno se pregunta, ¿acaso seré yo? Pero ¿cómo? Y Jesús dice, uno de los 12, quien moja o remoja conmigo en el cuenco o tazón. Y ahí Jesús alude al Salmo 41:9. Si después pueden leer el Salmo 41:9, perdón que no tenga el texto aquí a la mano, menciona este es un salmo, presenta algunos, el autor vive sus experiencias, son a veces difíciles, pero resalta este aspecto de que incluso alguien conocido, alguien cercano, remoja con él y tiene esa intención de traicionarle, de dañarle, de lastimarle. Esa es la manera en que Jesús, de hecho Jesús no revela el nombre de ese discípulo. Bien pudo haber dicho es tal o cual, pero ni siquiera eso hace Jesús, solo dice uno de ellos va a entregarle, uno de los que está ahí, uno de los 12 que está ahí. Y después Jesús añade, de hecho el Hijo del Ser Humano va afuera, tal como ha sido escrito acerca de él. Pero cuidado con ese hombre a través de quien el Hijo del Ser Humano es entregado. Bueno, él, el texto aquí, digamos el líder,
bueno, a él, en otros evangelios dice, bueno, a él es o bueno, a él sería. Aquí simplemente dice, bueno, a él si no fue engendrado o procreado ese hombre. Pero en efecto, esta idea de que ha sido escrito, ha sido determinado, tiene que, por ejemplo, en 8:31, en Marcos 8:31, Jesús cuando comunica, cuando le proclaman primero al Mesías, y dice, comenzó a enseñarles Jesús que tiene que el Hijo del Ser Humano muchas veces sufrirá. Tiene que, está establecido para él, está determinado para él, tiene que pasar por esto, tiene que vivir esta experiencia. O bien, aquí en 9:12, cuando le están preguntando sobre Elías, dice, Elías de hecho viniendo primero restaura quizá todas las cosas, y como está escrito o como ha sido escrito sobre el Hijo del Ser Humano, que muchas veces sufriese y no fuese tratado con desdén. Pero esta es la idea, ¿verdad? La misión de Jesús se suscribe a este plan original del Creador. O sea, no es una idea, no es una novedad de Él, no es una iniciativa de Él. Él viene con esa misión, va a cumplir las Escrituras, se ha anticipado que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y padecer. Y quizá lo recordamos brevemente, esta expresión Hijo del Hombre ha ocurrido con frecuencia en el Evangelio, y una y otra vez hemos dicho, ¿a dónde aparece esa expresión? Bueno, esa proviene de Daniel 7. En Daniel 7 es esta visión de 4 animales híbridos, todos presentados ante el trono del anciano Días, cada uno destronado en turno, y después da paso a esta figura humana que va sobre las nubes, se presenta ante este trono, es empoderado, exaltado, vindicado. Esa es la visión, pero la interpretación que da Daniel 7 de esta visión, especialmente de esa figura humana, nos dice que esa figura humana es equivalente o representa al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios sufre, padece, ¿va? Y entonces es vindicado. En la interpretación resalta o se destaca o se revela ese aspecto del sufrimiento, del padecimiento, ¿va? Eso no lo comunica la visión, pero sí la interpretación, ¿va? Y hemos destacado ese aspecto. De ahí que Jesús nuevamente vuelva a este punto, ¿va? El Hijo del Ser Humano va afuera, tal como ha sido escrito por él. Tiene que sufrir, tiene que padecer, es cierto, ¿verdad? Pero dice, ay de esa persona, de ese instrumento que resuelve ser el agente, ¿va? Y recordamos en lo que hemos leído, hay que decirlo, el Evangelio de Marcos no nos presenta de una manera clara y nítida los motivos, las razones de Judas Iscariot por las cuales decide no solo denunciar, no solo delatar a Jesús, sino deliberadamente entregarlo, ¿eh? Sabe que lo va a entregar a sus enemigos porque los enemigos quieren destruirlo, quieren matarlo, y deliberadamente él quiere hacer eso, ¿eh? O sea, ha dado un viraje de 180 grados contra Jesús y ahora quiere destruirle, ¿eh? Quiere destruirle. Le proclamó en el Evangelio, sanó en su nombre, curó en su nombre, echó espíritu fuera de demonios en el nombre, pero ahora quiere destruir a Jesús. Algo le pasó a ese viraje. El Evangelio no nos da información adicional para entender cómo es que dio ese viraje, ¿verdad? Pero gradual y paulatinamente algo le pasó a él, y eso es lo que está destacando Jesús. Bueno, habiendo dicho todo eso, así inicia esa comida, con ese desconcierto para todos. Es la Pascua, es el motivo de alegría, celebración de lo que Dios hizo en el pasado para liberar al pueblo, y de buenas a primeras Jesús lo primero con lo que inicia es revelar que alguien le va a traicionar. Y ya una vez que les toma quizá un momento digerir esa situación, debo decirlo, a Jesús había anticipado que en Jerusalén le iban a aprender, le iban a ejecutar, ¿verdad? Parece que cada vez Jesús añade algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo, y los discípulos tienen que estar digiriendo esas nuevas aspectos de la misión de Jesús. Pero ya habiendo dicho eso, dice el texto, comiendo ellos, ahora sí comiendo, tomando un pan, bendiciéndolo, partió y dio a ellos y dijo, tomen, esto es el cuerpo mío. Recordemos, es la Pascua. En la Pascua había
la carne de cordero, carne asada, había panes ácimos o panes planos, panes sin levadura, había presumiblemente hierbas amargas, había vinos, varias copas de vino. Así que en esa comida, esto es lo que hace Jesús: toma un pan, lo bendice, lo parte, lo da a ellos y les dice: tomen, esto es el cuerpo mío. Eso habrá sorprendido a todos, ¿no? Es la primera vez que en la Pascua Jesús dice esto. Y después dice: tomando una copa, dando gracias, dio a ellos y bebieron de ella todos. No elabora el texto aquí el sentido de esta copa, de ahí que... no me acuerdo quién... ¿Perdón? Sí, Bernabé, es cierto. Bueno, leyó para nosotros 1 Corintios 11, esa porción, al final de 1 Corintios 11, donde Pablo elabora cómo debía celebrarse la cena, qué es lo que debía hacerse, qué es lo que no debía hacerse, ¿verdad? Y en algún momento recupera, dice así, porque dice, la noche que fue entregado, de hecho así lo redacta Pablo: la noche que fue entregado, ¿verdad? Él dice que tomó pan, lo dio, y tomó vino, y dijo: esto es mi sangre, ¿verdad? Y en los otros evangelios elaboran eso. Esta es la versión quizá más breve, escueta, que tenemos de todos los relatos de la cena en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Este es el más discreto, el más parco, pero hay ese elemento: tomar el pan y tomar una copa. La pregunta que uno se haría es: ¿por qué Jesús no tomó un pedazo de carne, por ejemplo, carne de cordero, y dijo: coman, porque yo soy el Cordero de Dios? No dijo eso Jesús, eso lo dijo Juan el Bautista. De hecho, Juan es el que elabora esta lectura de Jesús como el Cordero de Dios. Si uno lee Juan 1, Juan 2, Juan 3, en esos primeros capítulos de Juan, es Juan el Bautista el que antecede a Jesús en la misión, el que siempre se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí Jesús, en vez de tomar un pedazo de carne, uno se pregunta: ¿por qué no tomó un pedazo de carne de cordero? ¿Por qué no tomó una hierba amarga? Pero en vez de ello, Jesús deliberadamente toma pan, un pan plano, uno de los varios panes planos que había, panes ácimos, y toma una de las copas, ¿verdad? En el relato original no había copas, esta es una innovación, y toma una de esas 4 y da gracias, ¿verdad? Y eventualmente dice: y dijo a ellos: esta copa es la sangre mía del pacto. Así que el pan es el cuerpo, la sangre es, la copa es la sangre que es derramada para muchos. Dice: en verdad digo a ustedes, no más, definitivamente no beberé del producto de la vid hasta ese día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y quisiera, hermanos, para apreciar mejor esto, justo en este momento, hacer lo que Jesús hizo. Así que esto es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Recordemos, si podemos imaginarnos, en esa habitación amplia están él y sus discípulos, presumiblemente, en el relato, que estamos leyendo, presumiblemente todavía está Judas Iscario, ¿verdad? Presumiblemente, ¿verdad? Pero es decir, él toma un pan, dice el texto, partió, o sea, lo bendijo, partió y dio a ellos y dijo: tomen, esto es el cuerpo mío. Y vamos a hacer eso, hermanos. Si les parece, si alguien me ayuda, vamos a comer de este pan. Así dijo Jesús: tomen, esto es el cuerpo mío. Y después dijo Jesús, tomando una copa, dando gracias, dio a ellos y bebieron de ella todos. Y después dijo: esta copa es la sangre mía del pacto, la que es derramada o vertida para muchos. Y así que vamos a tomar también de esa copa, de ese vino, tratando de acercarnos lo más que podamos a ese momento que vivió Jesús con los suyos, ¿no? Están en Jerusalén, están de vuelta en Jerusalén, es la noche de ese 14 de ese mes y están celebrando la Pascua, ¿eh? Pero esta es la manera en que Jesús la celebró esa última ocasión, ¿eh? Les desconcertó con esta idea de
el pan como el cuerpo suyo y la copa como la sangre suya. Esa es la novedad de Jesús. Esa es la manera en que Jesús redefine y ahorita elaboraremos más. Gracias, Richie, gracias. Sí, gracias. Sí, sí. Sí, sobra o no, sí, gracias. Gracias. Ah, perdón, sí. Bueno, si todos tenemos ya un poco de pan y algo de vino, eh, pues haremos esto, haremos lo que Jesús, tratando de apreciar mejor este texto, tomó pan, tomó una copa, y en ambos casos se nos dice que en uno lo bendijo, en otro dio gracias, ¿ah? Pero dijo, el pan, este es el cuerpo mío, de la copa dijo, es la sangre mía del pacto. Así que voy a hacer una breve oración, vamos a dar gracias y vamos a comer y vamos a beber, ¿ah? En el nombre de Jesús, Padre nuestro, agradecemos. Agradecemos que en este momento, en este 28 de septiembre del 2025, podemos leer nuevamente este texto que nos remonta a esa noche del 14 de ese mes, Señor, en el que tú, celebrando la Pascua con tus discípulos, les tomaste por sorpresa. Tomaste un pan y dijiste que era tu cuerpo. Y tomaste una de esas 4 copas y dijiste que era tu sangre, la sangre del pacto, la sangre tuya del pacto, Señor. Y así como lo hicieron ellos, queremos hacerlo nosotros ahorita así, Señor. Porque después de todo tú pediste que lo hiciéramos con frecuencia y de esta manera recordar lo que hiciste por nosotros. Bendice este tiempo, este momento. Comemos el pan, bebemos el vino y te damos gracias por darte por nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén. Comamos, hermanos, comamos. Y vamos. Gracias, Señor. Gracias a todos los que nos ayudaron en ese momento. Pero eso nos acerca, ¿eh? Ahí está Jesús con los suyos, celebrando la Pascua, y les toma por sorpresa. Esto no estaba en el guión, digamos, en el script tradicional de la Pascua en tiempos de Jesús, ¿eh? Que Jesús tome un pan y diga, este es el cuerpo mío. Que Jesús tome una de esas 4 copas y diga, esta es la sangre mía del pacto. Eso les tomó por sorpresa. ¿Cómo entender, cómo apreciar esto? Por lo pronto, el hecho de tomar una copa y decir beber la sangre. Bueno, hay una historia en 2 de Samuel 23, del 13 al 17, y brevemente en esa historia, si después pueden leerla, David está en un lugar, está siendo asediado por Saúl. Saúl quiere matar a David, ¿no? Sabe que David, se ha enterado que David es el que le va a relevar, ¿no? Pero está confinado en cierto lugar y va David y lo que quiere es, tiene sed, ¿verdad? Tiene sed, hay un pozo, pero ese pozo está en los límites de, digamos, entonces, digamos, un territorio no amigable para David, ¿verdad? Hay un riesgo y 3 de sus soldados deciden ir a ese pozo, extraen agua y regresan y le entregan a David esa agua y él dice, no, yo no voy a beber la sangre, ¿verdad? Es decir, es agua, ¿verdad? Es agua, pero él equipara ese evento. O sea, arriesgaron la vida esas 3 personas, pudieron haber muerto por esa osadía de ir a ese lugar, a territorio adversario, digamos, ¿verdad? Recuperar agua de ese pozo, traérsela a David. Él dijo, no, eso es demasiado, yo no voy a beber la sangre de estos. Y de hecho, vierte esa agua en la tierra, en el suelo, ¿verdad?
dice que hace una libación al Señor. Pero es decir, era tal el impacto que él dijo, no, 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 yo no puedo, ¿no? Y eso solo nos da una idea de cómo en este lenguaje se podía referirse, en este caso Jesús, ¿verdad? Es vino lo que están bebiendo, pero Jesús le da este significado, ¿verdad? Es la sangre mía del pacto. Igual vimos que en la Pascua decía, había que tener siempre en cuenta estos tres elementos, ¿verdad? En el Tratado de la Misna, el cordero, el pan y las hierbas amargas. Y cuando hablan del pan, se refieren al pan como eso, les evoca, les recuerda la salvación, ¿no? La salvación de Egipto. Bueno, esas ideas están allí, pero Jesús en ese momento toma por sorpresa a sus, eso no estaba en el guión, en el procedimiento, en la liturgia, digamos, de lo que usualmente se hacía. Jesús toma ese pan, toma esa copa y redefine, este es el cuerpo mío, esta es la sangre mía del pacto. Ahora sí, voy a pedir a alguien si me puede leer Jeremías, primero Éxodo 24:8, solo ese versículo, Éxodo 24:8, y alguien más si puede leer para todos nosotros Jeremías 31, del 31 al 34, para apreciar mejor esa expresión. ¿Qué quiere decir la sangre del pacto? Para entender qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando les pide que beban de esa copa, es la sangre del pacto. Si alguien tiene Éxodo 24:8 y lo puede leer para todos nosotros, por favor, lo agradecería. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Gracias. La sangre del pacto. Ese momento ya ha salido el pueblo de Israel de Egipto, ya vivió su primera Pascua. Eso es Éxodo 11, Éxodo 12, en Éxodo 14, literalmente el pueblo sale ya, cruza las aguas, Éxodo 15 celebra, avanza el pueblo, en Éxodo 19 llegan a una montaña, al pie de esa montaña está el pueblo, Moisés sube a la cima de esa montaña y ahí empieza a recibir estas indicaciones, los así llamados 10 mandamientos, por ejemplo, Éxodo 20, ¿no? Pero después, al final de esa conversación, y esto es algo que Yahvé pide a Moisés, tiene que sacrificar un animal y esa sangre de ese animal la rocía ante el pueblo, y este es el punto, el pueblo ha entrado en un pacto con Yahvé Dios. ¿Cuál es el compromiso de parte de Yahvé Dios? Él va a ser su Dios, no va a haber ningún otro Dios, Él va a cuidar de su pueblo y espera que este pueblo viva en los términos, en las condiciones, a la manera que Él quiere que vivan. O sea, digamos, eso lo resume Éxodo 20, a los 10 mandamientos, por ponerlo en esos términos. Ese acuerdo, ese pacto, ese convenio se celebra así, ¿verdad? En vez de firmarlo se sacrifica un animal y la sangre se rocía. Esa es la sangre del pacto, esta relación especial entre Yahvé Dios y el pueblo de Israel, una vez que lo rescató, que lo liberó, y ahora el pueblo se compromete a vivir en los términos en los que Dios ha determinado. Esa es la idea, es la primera vez que aparece esa expresión, la sangre del pacto, de hecho. Y posteriormente, ahora sí, si alguien puede leer para nosotros Jeremías 31, del 31 al 34, por favor. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Gracias. Pasa el tiempo, desde ese momento en Éxodo 24, están todavía ya fuera de los límites de Egipto, y ahora está el profeta Jeremías, avisora el exilio, de hecho en su mensaje, en los primeros capítulos, y él le toca vivir ese momento, el pueblo va al exilio, pero
hay este horizonte en el porvenir, de esta esperanza. Va a haber un nuevo pacto, no como aquel primero. Este va a ser distinto porque esta vez, dice, pondré la Torá, la instrucción, la enseñanza en los corazones. Entonces entra este elemento del corazón, un nuevo corazón, como también Jeremías habla de ello, un nuevo corazón. Pero habla también de esta idea de perdonar sus pecados, sus iniquidades. Así concluye este pasaje. Y así que tenemos esta idea. Entonces Jesús recupera esta tradición de la sangre del pacto, porque está ofreciendo a los suyos y a todos aquellos que se van a beneficiar, a los muchos de hecho, a los muchos por los cuales Él va a derramar su sangre y va a dar su cuerpo. A esos muchos no solo son judíos, sino no judíos, a todos aquellos que creen en Jesús. Para todos ellos, este es el nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto, como otros textos lo hablan, ¿no? Estos términos en los que da su espíritu, da un nuevo corazón y entonces una manera nueva de relacionarnos con Dios el Creador por medio de Jesús, ¿no? Eso es lo que elabora a plenitud el resto del Nuevo Testamento, pero este es el anticipo, eso es lo que está por hacer Jesús. Así que en esa celebración, tan de ellos, Jesús redefine los términos y le da este horizonte, esta orientación también, ¿no? Dice, esta copa es la sangre mía del pacto que es derramada para muchos. Y dice después, en verdad digo a ustedes, no más, definitivamente no beberé del producto de la vid hasta ese día, cuando lo beba de nuevo en el reino. Acabamos de ver lo que es la sangre del pacto para apreciar eso. Y ahora Jesús habla, de los muchos. De hecho, ya ha anticipado esto Jesús. Si recordamos en Marcos 10:45, dice el Hijo del Ser Humano, otra vez esa frase de Daniel, ¿no? El Hijo del Ser Humano no vino a ser servido, más bien a servir y a dar el alma o a dar la vida, un precio de liberación o un precio de rescate igual a muchos, ¿ya? El horizonte de la obra de Jesús es siempre muchos, ¿va? No es uno, no son unos cuantos, no son un grupo en particular, es siempre este horizonte de los muchos. Y eso es parte de una expresión profética, de hecho, y aquí en un sentido también Jesús está aludiendo a Isaías, ese famoso pasaje de Isaías 52, 53, este canto del siervo de Yahvé, como a veces se le ha dado a llamar. En Isaías 52, 13 comienza diciendo, mira, tendrá éxito mi siervo, será exaltado y elevado y será muy alto. Pero después continúa el relato de este canto y en realidad este siervo sufre, padece, dice de la dificultad del alma de él, verá satisfecho el conocimiento de él, hará justicia a mi siervo a muchos, y las iniquidades de ellos él llevará. Él sufre, él padece, es una persona desfigurada por el maltrato que recibe. Dice otra vez de la dificultad del alma, de él verá, será satisfecho el conocimiento de él, hará justicia a mi siervo justo a muchos, y las iniquidades de ellos él llevará. Por tanto, compartiré una porción a él con muchos, y con los numerosos compartirá un botín, puesto que presentó tal cual a la muerte su alma o su vida. Y con quienes se rebelan o transgreden fue contado, y el pecado de muchos llevó, y por quienes se rebelan, transgreden, intercederá. Este es el siervo de Yahvé, esta es su vocación, ¿verdad? Su misión es vicaria, sufre, padece por otros, de hecho sufre a tal punto que él se entrega por otros, muere por otros, ¿verdad? Se da por otros, por los pecados de muchos. Siempre ese fue el horizonte de la misión de Jesús y ahorita lo tiene presente, ¿verdad? Esta copa es la sangre del pacto que es derramada, vertida por muchos, así que tiene esta función vicaria y además sacrificial, redentora. Lo que está haciendo Jesús, lo que está por hacer en unas horas, seguiremos viendo en el Evangelio, es justamente eso. Y este último punto dice, beber de nuevo. Él habla de, no beberé más hasta que lo beba de nuevo en el reino. Bueno, de hecho, esta expectativa de beber
beber vino de este banquete en el porvenir, es una que también está nuevamente en el profeta Isaías, particularmente Isaías 25, del 6 al 9. Leeré ahorita Isaías 26, del 6 al 8. Dice Isaías 26, es un pasaje extraordinario, dice, hará Yahvé Tsebaot a todas las gentes en esta montaña un banquete abundante, un banquete acompañado con vino añejo. Comida abundante, vino añejo, ambos refinados. Es un banquete especial. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser este banquete? Por esto dice, se tragará en esta montaña la superficie de la cubierta. La cubierta sobre todas las gentes, el sudario que se extiende sobre las naciones. En otras palabras, se va a tragar la muerte para siempre. ¿Va? Esa es la razón del banquete. Hay que celebrar, hay que festejar, ¿va? Incluyendo vino, dice, porque Dios va a hacer algo extraordinario. Esto que afecta a todo el ser humano y usa este lenguaje simbólico, metafórico, ¿va? Este manto, este sudario con el que se cubre el cadáver de una persona a lo largo de toda la historia de la humanidad, bueno, dice, esto se lo va a tragar, ¿va? Porque ya no va a haber más muerte. ¿No? De ahí que la expectativa es uno de los textos que empieza a despuntar esta esperanza de la resurrección en el porvenir. Y dice, y secará mi Señor Yahvé las lágrimas de sobre todos los rostros y la injuria de su pueblo desechará de sobre la tierra. Así Yahvé ha hablado, ¿verdad? Entonces, en el porvenir había esta expectativa. Un Dios va a hacer algo extraordinario al punto tal que ya no va a haber muerte. Se va a tragar la muerte para siempre, ¿verdad? Esa es otra manera después de hablar de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y eso da pie, ocasión a este banquete especial, a esta celebración. Hay comida abundante, hay vino añejo. Esta idea de este banquete en el porvenir está allí en el horizonte. Quizá a eso aluda Jesús, ¿ah? En esa expresión. Pero también lo cierto es que cuando Pedro, este, años después, está frente a un grupo de soldados romanos, Cornelio y sus amigos, y les está hablando de quién es Jesús. Dice lo siguiente sobre Jesús. ah, Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, quien anduvo haciendo el bien y curando a todos quienes estaban dominados por el adversario, es decir, por el diablo, pues Dios estaba con él. Y nosotros testigos somos de todo ello, lo cual hizo tanto en la zona rural de los judíos, digamos, Capernaum y sus alrededores, allá en Galilea, como en Jerusalén, ¿no? A quien también ejecutaron, colgándole de un madero. A este Dios levantó en el tercer día y le concedió llegar a manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos quienes fueron seleccionados de antemano por Dios, a nosotros, quienes comimos y bebimos juntamente con él después de resucitarlo de los muertos. ¿Ah? Desde luego tenemos relatos, está el relato de Juan 21, por ejemplo, pero es decir, Jesús, una vez resucitado, volvió a estar con ellos y comió y bebió, ¿va? En un sentido, Jesús anticipa para ellos este banquete que será para todos aquellos que creen en Él, ¿va? Que tienen esa fe en Él y esa esperanza en Él. Pero Jesús, de alguna manera, anticipa esa expectativa de Isaías, ¿va? Y ya, Él resucitó. Él volvió de entre los muertos, ¿va? Literalmente, si usamos eso, él se tragó la muerte, ¿ah? Se tragó la muerte para siempre y puede nuevamente comer y beber. Ahora, debo decir, el texto no dice que bebieron vino, ¿va? Pero las más de las veces en los evangelios, la bebida que se usaba para acompañar los alimentos era, en vez de agua, era de vino, ¿va? Pero uno presume que fue vino aquí, ¿va? Pero de alguna manera Jesús ya, así como su resurrección, anticipa, ¿ah? Anticipa eso que está por venir. De igual modo, este evento, ellos, Pedro y los suyos, ¿ah? Los discípulos, comieron y bebieron con él después de que él resucitó de los muertos, después de que él se tragó la muerte, para usar esa expresión del profeta Isaías, siglos atrás. ¿Ah? Entonces Jesús dice, no volveré a beber esto hasta que lo beba en el reino de Dios. Y esta es una manera en que irrumpe el reino de Dios. El reino de Dios es una frase que recurre varias veces. De hecho, así comienza Marcos, ¿ah? El reino de los cielos, arrepentidos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14. Y esa frase, Marcos 4, el reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es como aquello. Ha llegado el reino, está irrumpiendo, se está gradual y paulatinamente estableciendo. Y este es uno de los eventos que confirman esa presencia del reino de Dios entre nosotros, ¿no? Tiene todavía este horizonte en el porvenir, pero Jesús de alguna manera al resucitar y convivir otra vez, comer y beber otra vez con sus discípulos, anticipa esa expectativa, la anticipa para nosotros, por ejemplo. Y finalmente dice el texto de Marcos 14:26, y cantando himno, que era parte de lo que se practicaba en los tiempos de Jesús, salieron hacia la montaña de los olivos. Así que, hermanos, yo les invito a ponernos de pie y pido a nuestros hermanos de la banda si pueden guiarnos en este canto. Desde luego, este no fue el himno que entonaron, pero para nosotros cobra mucho sentido entonar este himno a la luz de todo lo que hemos visto que está por hacer Jesús, el siervo rey, una manera de resumir este relato.
Vamos a tomar asiento, por favor. Así que en conclusión, hermanos, Jesús deliberadamente celebra la Pascua en Jerusalén con sus discípulos. Vimos que un amigo anónimo, este señor de la casa, proporciona un lugar lo suficientemente amplio y además era un lugar alistado para tal evento. Y en dicha celebración, Jesús revela que uno de sus discípulos le va a traicionar. Y hay una alusión al Salmo 41:9. Pero en ese contexto, o sea, la Pascua era eso, un relato que recuerda la acción de rescate, de liberación salvífica de Yahvé Dios hacia su pueblo. Bueno, en ese contexto de liberación y salvación, el tema de la Pascua, Jesús redefine los términos de esta en torno a sí mismo. Ahora es su cuerpo, ¿va? Ese cordero queda atrás, ahora es su cuerpo y es su sangre. Esto va a dar forma y expresión a este sacrificio vicario por muchos, ¿va? Lo anticiparon los profetas. Daniel 7 habla de que ese Hijo de Hombre iba a sufrir, padecer. Isaías 52, Isaías 53, el siervo de Yahvé, que se iba a dar por muchos, iba a ser desfigurado, no se le iba a reconocer como un cordero que va al matadero, ¿va? Todas estas alusiones las recupera Jesús y expresa así lo que está haciendo por muchos. Bueno, esto es lo que hemos visto hoy primordialmente. Algunas implicaciones, un par de las que destaco ahí, es esta, ¿va? Bueno, Jesús pide, ¿va? Tomad del pan, bebed de la copa. Si hay algo que nos impide participar de la cena del Señor, comer del pan, beber del vino, la pregunta es, ¿qué nos lo impide? Perdón, ¿no? Porque Jesús nos invita a participar desde el momento en que creemos en Él como Señor y Mesías. Llama a personas a seguirle y ellos participan de esta comida con Él, ¿no? De esta celebración con Él. Otro aspecto a destacar, ¿no? Implícito que está ahí, latente en el relato, es la fe en Jesús tiene una dimensión social ineludible, ¿no? Es decir, no se puede ser seguidor de Jesús, no se puede ser discípulo de Jesús y no interactuar, no vivir la fe en comunidad con otros, ¿verdad? Eso es algo distintivo de la fe en Jesús, quizá a diferencia de otros credos, ¿eh? La fe en Jesús supone siempre esta dimensión social, hay esta comunidad, esta comunión con el Señor y al mismo tiempo comunión con otros, ¿verdad? La Pascua a la que Jesús nos invita es comer y beber, pero es en comunidad siempre, tiene ese aspecto siempre esto. Y la pregunta es, ¿tenemos en cuenta ese aspecto en nuestro andar con Jesús, ¿verdad? De ahí el que nos animemos unos a otros a encontrarnos aquí en esta, después de todo es la convocatoria del Señor, de encontrarnos aquí en este espacio y honrarle, adorarle, estudiar su palabra, orar juntos, ¿va? Pero esta es la expresión de la comunión, ¿va? Unos con otros, y este es el elemento que está ahí latente en la cena del Señor. El texto que leímos en 1 Corintios de igual modo enfatiza eso, ¿va? Todas las veces que comiesen, habla en plural, ¿va? Coman este pan, beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, ¿va? Toda esta dimensión, pero es el acto comunitario, corporativo, ¿va? No es individual, no se trata que yo lo haga solo en mi casa, en mi habitación, es un acto corporativo, comunitario, ¿va? Y nos invita a ese encuentro con el Señor y vernos aquí unos con otros todas las veces que nos sea posible. Bueno, estas son dos de las implicaciones a considerar del texto. Así que gracias, hermanos, por participar de esta manera. Intentamos de apreciar qué fue lo que vivieron los discípulos en aquel tiempo con esta redefinición de Jesús por parte de la Pascua. Gracias, hermanos, por su atención.